Hola a todos, mi nombre es Isamar Padilla y les doy la bienvenida oficial a este segundo video de Canal Bohemia, en el que estaremos hablando sobre un libro muy especial. Ese libro es La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Pero antes de adentrarnos a hablar sobre la insoportable levedad del ser, quisiera contarles qué es Bohemia o cuál es la naturaleza de este canal. Principalmente la idea nace de poder hablar de los temas que nos interesan, que están relacionados con la cultura. Lo hemos denominado de alguna manera como un pequeño universo virtual en el que estamos compilando todas estas partículas devenidas del arte, de la cultura y de la literatura. Es también una manera de narrar el diálogo que se va gestando entre la literatura y el mundo real. Cómo esta impacta de manera significativa y de manera real la vida de las personas. Es decir, no es solo papel, no son solo letras, sino son sensaciones reales que están experimentando las personas. Y es por eso que vamos a hablar de este libro que, por lo menos para mí, creo que ya lo había dicho, es de verdad muy importante y muy especial. Y por lo menos la mayoría de personas que conozco que lo han leído también han experimentado una sensación como de cambio, ¿no? De choque con su vida. Entonces, antes de hablar de manera más profunda sobre las apreciaciones del libro, quisiera mencionarles o hablarles sobre el autor, Milan Kundera, que es un escritor nacido en Brno, en Checoslovaquia, en 1929. El 1 de abril, precisamente este año, cumplió 90 años este señor. Vive en Francia desde 1975 y es un autor que ha marcado muchas generaciones a través de su obra. También tiene una particularidad y es que, como Murakami, ha sonado mucho para el Nobel, pero aún no se lo ha ganado. Sin embargo, tiene un sinfín de premios que reconocen su obra y reconocen su talento. Sin embargo, Milan Kundera no es solo un escritor, también estudió musicología y composición de música. Su padre, Ludwig Kundera, era un musicólogo y pianista, y de hecho este es uno de los elementos que más marcan la obra de Milan Kundera. Es decir, en sus libros, en sus historias y en sus novelas siempre está haciendo referencia sobre piezas musicales y casi que lo termina usando como elementos para contar o para transmitir las sensaciones que están experimentando los personajes de sus obras. La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra, pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fragmento que está al principio de la novela nos está planteando de entrada un cuestionamiento sobre nuestra propia existencia. Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer La insoportable levedad del ser, hacía pocos días había escuchado el concepto del eterno retorno y no lo comprendía. Me lo había escuchado como algo que existía, pero me preguntaban en qué consistía.
Yo dije, no, pues aquí hay un mensaje directo para este momento de mi vida, y es que al plantear esta dualidad del ser humano, de si una vida es mejor en cuanto más pesada sea y más estable, como si esto representara ser más real, y en cambio, por otro lado, una vida leve que está completamente desarraigada de cualquier tipo de compromiso y responsabilidad con la propia existencia. Pero esto es solo un concepto, porque La insoportable levedad del ser también nos cuenta una historia de amor, pero no es una historia de amor tradicional en el que hay un bueno y un malo, una sufrida y un antagonista. Por supuesto que no, todo lo contrario. Hay 4 personajes principales, y estos personajes lo que hacen es plantearnos todos los matices que existe en una sola persona. Es decir, no todos somos buenos ni malos, sino que estamos compuestos de un montón de elementos que van cobrando sentido o van cogiendo forma conforme va pasando el tiempo, conforme nos vamos enfrentando a nuestra propia existencia. Entonces nos están hablando todo el tiempo de sentimientos como de celos, de la traición, pero ni siquiera es una traición de traicioné a mi pareja, sino es una traición hacia uno mismo, una traición a nuestros propios ideales, una traición a lo que nosotros somos. Y cuando te encuentras con esas preguntas, tú realmente lo que puedes quedar es absorto, en silencio, pensando solamente en qué estás haciendo tú con tu vida. No es un libro que cuando tú lo leas vas a decir, ¡ay, qué lindo! Y ya, te podría asegurar que va a haber un antes y un después. Sin embargo, también es un libro que tiene muchos detractores, ¿no? Porque dicen que es muy sencillo, que es liviano, que es fácil. Es cierto que tiene una lectura ligera, porque creo que ese es uno de los estilos que más caracteriza a Milan Kundera. Me atrevería a decirlo yo, ¿no? Claro que es mi opinión, que la manera de escribir es un poco suave. Yo pienso que a él lo que le interesa es que el lector entienda más allá de cualquier otra cosa. Más allá de todas las opiniones que se puedan encontrar con relación a La insoportable levedad del ser, sean positivas o negativas, es una lectura necesaria. Yo la recomendaría muchísimo y sé que muchas personas también lo harían. Ahora bien, me adelanté un poco, empecé a hablar de mis apreciaciones, de lo que me hizo sentir, pero también creo que es necesario hablar un poco del contexto en el que se desarrolla la historia, porque tiene un componente político bastante fuerte. Si bien Milan Kundera dice que sus novelas no tienen una clasificación ideológica, el tema de la política, o por lo menos las realidades políticas de su nación, están muy marcadas por lo menos en esta novela, y es que se desarrolla en 1968 en plena invasión soviética, y es también cómo nos va contando la historia de un hombre y una mujer que se aman, y de cómo otros personajes se van, digamos, interconectando con esa relación, pero al mismo tiempo nos está regalando reflexiones a manera de ensayo sobre la situación política. Pienso yo que también es una muestra de cómo estos asuntos que parecen tan ajenos terminan afectando hasta los espacios más íntimos de la vida de las personas. Es decir, cómo esta invasión soviética afecta la relación de Teresa y Tomás, que son los personajes principales, y cómo eso pasa en nuestra vida real, ¿no? Entonces, La insoportable levedad del ser es una manera de explorarse a uno mismo, porque estoy seguro que te vas a identificar con alguno de los personajes de esta historia. O puede ser Tomás, o puede ser Teresa, o puede ser Sabina, o puede ser Franz. En el caso de Sabina, es el personaje que más representa la levedad y la insoportable sensación que genera. Es una mujer que no puede
leía en alguna parte que la definían como una mujer que no puede echar raíz, es decir, que no se hace ningún apego con nada. Ella persigue una idea de libertad para no traicionarse a sí misma. Pero en ese camino va perdiendo un montón de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, como Teresa, por el contrario, busca una vida estable y una vida cargada de peso, tanto así que termina Milán Kundera regalándonos una cantidad de imágenes que nos evocan al peso. El libro tiene un montón de imágenes impresionantes, las descripciones de los sueños de Teresa. Si nosotros estamos buscando narrarnos a nosotros mismos y buscar nuestra propia imagen, esta es una manera de lograrlo a través de esta lectura, porque nos estamos identificando con las situaciones que plantean y sobre todo con los conflictos que plantean en la novela. Parménides respondió: la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Bueno, a pesar de que la levedad del ser nos plantea unos principios contradictorios como es el peso y la levedad, yo me atrevería a decir que una de las conclusiones finales del libro es que te das cuenta que esta contradicción o esta dualidad simplemente no puede ser de blanco o negro, sino que tiene un montón de matices. ¿Por qué? Consideraría yo que hay dentro de la levedad un peso existente. Es decir, estos dos principios coexisten entre sí porque no hay manera de tener peso sin experimentar la levedad, y de la misma manera no hay forma de tener una vida leve sin experimentar algo de peso, y eso lo refleja Sabina, el personaje que busca la levedad de todas las formas, pero que aún así termina sintiendo una gran soledad al final del día, al final de la vida, y pensaría yo que esa soledad se traduce o equivaldría a la experimentación de un peso en la vida. No siendo más, esto ha sido mi apreciación sobre la insoportable levedad del ser. Recordemos que es mi opinión, sin embargo, ustedes me pueden dejar aquí todos sus comentarios de si les gustó o no les gustó el libro, qué les pareció, o si por el contrario no lo han leído y les ha surgido la curiosidad. Recuerden que este es Canal Bohemia y mi nombre es Isamar Padilla.